Hola, chicos, chicas y chiques, virus y bacterias no porque los queremos lejos. Mi nombre es Cristóbal García, licenciado en Filosofía y profesor, y hoy iniciaremos lo que denominaremos Cuarentena Filosófica, un canal dedicado a hacer mini clases orientadas a explicar un tema en particular que tenga que ver con la filosofía o un autor, y que espero les sirva tanto a ustedes como a mí para lograr dialogar e ir contagiándonos del pensamiento filosófico. Entonces, dicho todo esto, saquen su cuaderno, lávense las manos, pónganse sus mascarillas. Si está tosiendo, cúbrase con el codo. Y si quiere ir al baño, póngale pausa. Ahora sí, iniciamos nuestra cuarentena filosófica. Hoy comenzamos con una introducción y cambio de pensamiento que se ha denominado por muchos el paso del mito al logos o el tránsito del mito al logos. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Lo primero que tenemos que saber es que la filosofía como tal comienza con este cambio de paradigma. Y me pongo a toser cuando algo es importante. Por ende, ¿qué es el paso del mito al logos? ¿Por qué será tan importante para iniciar el pensamiento filosófico? Lo primero que tenemos que saber es que la filosofía como tal comienza con este cambio de paradigma. Para hablar de esto, tenemos que remontarnos al inicio o comienzo de las civilizaciones. Estas surgen como acuerdos tácitos o explícitos entre las personas que se proveen bienes o servicios, como por ejemplo, hey, yo me dedico a criar gallinas y saco huevos, y yo a cultivar tomates. ¿Te los cambio? Por ejemplo, yo te doy protección porque soy grande y fuerte, y tú, bueno, tú me das algunos tomates. Hey, hey, dice otro, yo no hago nada, y los mando a todos. ¿Puedo ser un rey o un político? Bueno, la cosa es que todas estas personas fueron tornándose cada vez más importantes y pasaron de formar parte de microcomunidades con normas autónomas a lo que hoy día podríamos denominar ciudades organizadas, que con el tiempo fueron transformando sus normas en leyes. Ejemplo de ello son las polis, las cuales fueron creciendo aún más y ganando poder frente a otras polis. Pero, ¿cómo llegaron a unirse las personas dentro de estas ciudadelas? ¿Qué tenían en común, salvo la capacidad de intercambiar bienes o servicios? ¿Qué les daba identidad para afirmar, hey, nosotros los de la ciudad del tomate somos más importantes que aquellos de la ciudad del huevo? La gente que todavía perseguía animalitos y recogía frutos hace miles de años vivía en comunidades nómades que intentaban interpretar a los animales y también a la naturaleza. Eso de manera simple, pues no tenían mucho tiempo para dedicarse a aquello. Sin embargo, en algún momento alguien descubrió que podían cazarlos o cuidarlos, entre comillas domesticarlos, y que también podrían cultivar dichas frutas o verduras que comían. Aún con todo esto, no sabían por qué existían o sucedían algunas cosas, y en la medida que avanzaba tanto la tecnología como la capacidad de resolver problemas, llegó un momento en el cual se preguntaron, ¿por qué los animales se van o vuelven cada cierto tiempo? ¿Por qué llegan cuando hace calor, por ejemplo, y se van cuando hace frío? En algún momento también alguien se tuvo que haber preguntado, ahora que lo pienso, ¿por qué hay calor cada cierto intervalo de tiempo y este tiempo se repite casi exactamente, como si fuese un ciclo? ¿No les parece que hay algo perfecto? A partir de esas preguntas e ideas, las personas empezaron a notar, cada vez con más frecuencia, que existían ciertos aspectos que se repetían o que eran fortuitos en muchos casos, como la caída de un rayo, o la explosión de un volcán, o el inicio de alguna peste o enfermedad, coronavirus, y ante la imposibilidad de explicarlo, pues no estaba desarrollada totalmente la racionalidad, surge una explicación infantil, diremos entre comillas, y de fácil entendimiento. Aquella se denomina el mito, el cual es una historia fantástica, imaginativa, en la cual las fuerzas naturales asumen como poderes divinos incuestionables, los que carecen de una explicación racional, y que mediante la tradición oral, es decir, en que un abuelo le cuenta a su familia y su familia te cuenta a ti, todo lo que pasó se va haciendo cada vez más creíble. Ejemplo de ello son todas las religiones que existieron y existen en el mundo, todas ellas existentes desde que existe gente, desde que existen volcanes, desde que existen rayos y enfermedades como el coronavirus o el COVID-19, que por cierto, suena un poquito más elegante.
Bueno, la cosa es que sin saber cómo explicar estas cosas, la gente que tenía mayor poder imaginativo y también tenía más poder, ya sea en sus polis o ciudades, según como ustedes lo entiendan, lo iba a repetir a través de historias, que por cierto iban cambiando en la medida que pasaban de una boca a otra. Por ejemplo, un hombre decía, ayer vi caer un rayo y creo que fue Zeus. Luego se lo contaba a otro que decía, ayer un amigo vio caer un rayo y me dijo que fue Zeus quien lo envió porque estaba enojado. Finalmente, después de una semana de contar este ejemplo muchas veces, se escuchaba a alguien decir que hace unos días un amigo vio a Zeus bajar en forma de rayo y que se mezcló con la gente pues está enojado por no ofrecer un sacrificio. Imaginen este ejemplo durante miles de generaciones. La trama es más compleja que hacer clases por YouTube. Todos cambian, las cosas también, y algunas se vuelven creíbles y otras no. Ante el ensayo y el error se va perfeccionando el mito, y todo esto se va transformando y se vuelve creíble y también incambiable, pues tiene que ver con los dioses. Las ciudades, por ende, se van uniendo y crecen en base a estas ideas, y adoran a ciertos dioses y a otros los dejan de lado pues creen que algunos permiten ciertas conductas y condenan otras. Y así también nacen, a partir de aquello, los primeros códigos morales, civiles y también leyes, las cuales ordenan a las personas que cambian tomates por huevos, decidiendo, por ejemplo, el valor de cada uno, estableciendo que un huevo se debe entregar por cada 2 tomates, por ejemplo, o por cada alcohol gel entregar 3 paltas y que por robar tomates recibes cárcel y que por vender alcohol gel recibas clases de ética. Bueno, en fin, el tema del poder yo creo que va en otro video. Con el desarrollo de las ciudades, el desarrollo del comercio y el intercambio de ideas con personas de otras polis o ciudades que también tenían dioses del rayo o del tomate, no sé, surgió por primera vez la duda. Y alguien tuvo que haber pensado en algún lugar, ¿será posible que mis dioses no sean los únicos que existan y que existan otros igualmente valiosos? ¿Será posible que existan otro tipo de tomates, otro tipo de huevos? No lo sé. Acompañando todo esto con 2 ingredientes extremadamente importantes que se han ido perdiendo con el tiempo. Por un lado, la tolerancia religiosa y por otro lado, el tiempo libre, van a surgir personas altamente suspicaces, denominados hoy, por algunos, como ovejas negras, o simplemente como personas curiosas o revolucionarias, que se pusieron a pensar si era tan, tan factible o real eso de los dioses, o si esas explicaciones que nos daban, o esas historias, podían llegar a cuestionarse, y quizás no eran tan verdaderas, o de lleno no eran verdaderas. Ellos, esas ovejas negras, comenzaron observando la naturaleza. De sus viajes descubrieron que no habían cosas que se mantuviesen siempre igual, que como en otras ciudades existían dioses del rayo, y también comenzaron a darse cuenta que habían algunas cosas que no se podían explicar, pero que al parecer si se observaban lo suficiente, sí podían llegar a tener alguna explicación fuera de la tradición. Aquel viaje es el comienzo del despertar humano, salir por el mundo e intercambiar experiencias, ideas y conocer otras culturas le fue entregando a algunas personas la increíble oportunidad de que surgiese la duda. A este despertar se le denomina el paso del mito al logos, o el nacimiento de la filosofía, y consiste en buscar explicación racional a la naturaleza o a las cuestiones del hombre, del mundo o las que vayan surgiendo. La filosofía será entendida entonces como un amor, una búsqueda, un viaje si algunos quieren, un entender presupuestos lógicos, un interpretar la realidad. La filosofía buscará, por ende, intentar estudiar lo existente, sin más límite que la razón y la propia conciencia. Estudio también que buscará hacer posible algunos conocimientos y determinará también cuáles no son posibles, encontrándose, bajo mi impresión, como la ciencia más humilde de todas, pues como dirá un filósofo futuro, solo sabe que nada sabe. Entonces cabe preguntar, ¿qué es el paso del mito al logos? ¿Por qué tiene que ver con las religiones y al mismo tiempo no tiene que ver con ellas? ¿Por qué será tan importante para iniciar el pensamiento filosófico?
La verdad, esta pregunta quiero que quede abierta y que la respondan en los comentarios. Si ustedes creen que la filosofía es importante, que el mito es importante y que las religiones cumplieron algún rol o lo siguen cumpliendo, también quiero que dejen esos comentarios. Ahora sí, y como dicen los youtubers, denle like, lávense las manos, suscríbanse y vuelvan a lavarse las manos. Respondan en la bandeja de comentarios con al menos 1 metro de distancia. Hasta la próxima, chiquillos.